Abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. El Nuevo Testamento es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan, capítulo 5. Vamos a leer verso 1 al 9, pero antes que leo esta parte, pues vamos a orar otra vez. Dios bendice, por favor, necesitamos la dirección y la bendición tuya siempre. Es la iglesia tuya, estamos congregados con el propósito de animarnos unos a otros y ver algo en la palabra tuya. Y pedimos que tu Espíritu Santo obra como Él puede hacer solamente en cada corazón y mente aquí. Bendice, por favor, ayúdame con el español que hablo claramente. Pone palabras en mi mente, en mi lengua, que todo esté dicho conforme a la perfecta voluntad tuya. Pedimos, Señor, que anima a los hijos tuyos y, Señor, que los que no conocen a Cristo pueden ser en verdad convertidos a Él y salvos eternamente en este día. En tu nombre se lo pedimos. Amén. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamada en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, lo supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Aquí cuenta algo y la historia, pues que son 9 versículos, 1 a 9, sigue por lo que resultó, sigue, pero es sencillo. Muchos, cuando leo un pasaje así, quieren saber, ¿era cierto? ¿En verdad bajaba el ángel ahí y agitaba el agua? Y tal como cuenta, muchos piensan de superstición, magia, ¿o Dios realmente hacía eso? A lo mejor se quejarían si fuera Dios, porque dirán, oye, porque somos buenos para criticar a Dios. Mira la gente. Mira, dice que hay mucha gente enferma ahí. Dice, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y a lo mejor más. A lo mejor uno que otro que tenía hasta lepra escondida, o no muy grave. Pero dice que ahí está la gente. Pero no hubo orden. Y la gente, en verdad, muy mala. Aprovechando de Dios, vamos a decir, la Biblia dice que un ángel de Dios descendía, entonces dice, no, vamos a tomarlo como está dicho, no es una leyenda de los judíos,
es algo que en verdad sucedió. Entonces, ¿cómo es que Dios se presta? Porque la gente era mala. Ese señor 38 años que tiene ahí y nadie le ayuda y entran otra gente y salen y él nomás. 38 años. Oye, hermanos, sufrir una enfermedad así, aunque era cojo, es una debilidad carnal, pero de todas maneras, 38 años. Y nadie ayudaba, la gente nomás. Y claro, si yo tengo alguna cosa, yo quiero ser sano, ¿verdad? Pero no tomaron turno, no tenían un orden, no trataron de ser amable o a ver quién usted tiene algo bastante grave y está muy cerca de la muerte, pues ahí dejamos a esa persona pasar primero. Nos da la idea que no había ningún orden, porque esta persona tiene 38 años ahí. No se preocupe del estanque, cómo era eso, y el ángel, en verdad, y hubo lugares así, pues ¿por qué no? Cristo le pregunta, ¿quieres ser sano? Pero él no dice que sí, y empieza a quejarse, es que no hay nadie aquí para ayudarme. No, es que no hay nadie aquí, antes que puedo meterme yo, alguien me adelanta y se mete en el agua y ellos salen sanos, pero no hay nadie para ayudarme a mí. Ten cuidado, hermanos. Hubiera dicho sencillamente, sí, pero por la falta de fe, y muchas veces por la falta de fe, ni usted tampoco pide a Dios. Estamos en un peligro muy grande, hermanos. Yo no estoy diciendo y no voy a decir que es malo ir a un médico. Yo no digo eso. Pero hay mucha gente que, en verdad, les voy a decir así, que viven de una forma no muy piadosa, como hablamos en la escuela dominical, no muy correcta. Y se enferman y en lugar de pedir a Dios, pues voy al médico que me da una pastilla, ¿verdad? O algún tratamiento, quién sabe, y me voy a curar con eso. Yo le doy un consejo que examina muy bien la vida suya. A ver qué tan corajudo eres. A ver qué tan mentiroso eres. A ver qué tipo de preocupón eres. Mejor que confíe en Dios. No anda con su proceder mundano y así haciendo sus cosas, pensando que ni Dios los ve. Y nunca pensando que pues quizás hay algo aquí que pues Dios me puede ayudar. Y ni ores, es que pues que el médico me va a decir. Pero es por falta de fe muchas veces. Mateo 5, 19, 25 al 26 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándoles Jesús les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Ya les pido que pues oren por el COVID y que Dios lo quita. Pues pide, hermanos, o no tiene fe. Porque si no pide, yo sé que no tiene fe. No, el hermano, pues es el pastor, son fanáticos ellos tienen que decir cosas así, ¿verdad? Ahí están pues, delante de la iglesia, tienen que guiar la iglesia en algo, hay que decir tonterías. Porque hay que entender que es un virus y que se contagia en esa forma y que hay que hacer eso y aquello y el otro y... ¿sí? ¿Y han podido hacer algo con eso? Ya tenemos un año con eso en el mundo, más que un año. ¿Y han podido hacer algo?
Me parece que no. Y también a ti. Aquí estamos con cubrebocas. ¿Que sirven o no sirven? No tengo idea. No es mi lugar aquí hablar así. Pero ahí andamos, tratando de ser no rebeldes. ¿Verdad? Mejor que confíe en Dios. Hermanos, en Santiago 4, verso 2, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y andéis en envidia, no podéis alcanzar, combatís y luchéis, pero no tenéis porque deseáis, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No tiene lo que quiere porque no pide. No es tan sencillo así, pero es el problema muchísimas veces. No tiene porque no pide y no pide a Dios. Ese es el problema. No pide el vecino, pide la familia, pide el gobierno. Pide a Dios. ¿Dónde está tu fe? En Mateo 13, Cristo fue a su pueblo, versos 57 y 8, nada más rápido. Dice, se escandalizaban de él, porque hizo unos cuantos milagros ahí. Pero porque es del pueblo, dice, pues ¿este qué? Nomás quiere presumir. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dios no está limitado por la incredulidad de usted, en verdad. Digo, Dios puede hacer lo que Él quiere, aunque cree o no cree. Pero la gloria para Dios, y a veces Dios se frena. Porque no, la gente no cree. Ya piensan que es un truco, piensan que es un mago, piensan que es un estafador o algo así. No creen. Ese es Dios que está entre nosotros y está curando a la gente. No creen. Ese paralítico que está ahí, en lugar de decir, sí, yo sí quiero ser sano. Yo tengo 38 años aquí y que me sane, por favor. Yo sí quiero. No, es que no cree. Es que no hay gente que me ayuda. Por las reglas del estanque, pues es el estanque. Tiene fe en el agua o el estanque o algo. No tiene fe en Dios. Hermanos, si Dios es el que manda el ángel, si es así. Pero le pregunta, ¿quiere ser sano? Pues a lo mejor no sabía con quién anduvo. Ahí en Marcos 10, habla de 10, verso 46 a 52, del ciego Bartimeo. Pero este señor, cuando dio cuenta, eso es Cristo el Nazareno, empezó a gritar hasta la gente, dice, cállate, pues ya está haciendo escándalo, oye. Y gritaba más todavía. Hasta Cristo le separó y le llama y dice, ¿qué quieres? Pues que me dé la vista. Y le sane inmediatamente. O como la mujer en el capítulo 4 de Juan, la mujer samaritana. Ahí le pide agua a ella y le dice en verso 10, respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. Si fuera que entendiera, que supiera con quién está hablando, me pide de mí, vas a pedirme a mí. Y yo le doy vida y vida eterna o ese agua viva. Pero hermanos, aquí hablamos de ese Dios, el Dios que puede hacer más que puedes imaginar. Un Dios poderoso. Pero nosotros andamos, tan incrédulos muchas veces que ni pedimos a Dios, hermanos.
Vamos, corremos al seguro, vamos y buscamos quién sabe quién para ayudarnos y no pedimos a Dios. Está bien que tenga un plan, hermanos. Yo llevo en mi carro, tengo una llanta extra, ¿verdad? Porque pues es posible que se ponche una llanta por ahí y tengo el gato y la llanta y pues es ser prudente. Pero cada vez que salgo, pido a Dios, ¿sabes qué, Dios? Cuida ese carrito. Y todo, y cuídanos en la carretera y llévanos y tráenos con bien a la casa. Porque ahí está la seguridad. Sí, voy a tratar de ser prudente. Checo el aceite de vez en cuando a ver si todavía hay. Sí, hay que ser prudente. Pero confía en Dios. Hermanos, este Señor Cristo le pregunta, ¿quieres ser sano? Y le pregunta a usted, ¿quiere? En la Biblia antigua, dicen antigua, es la versión de Reina Valera de la 1909, creo. Y se nota ahí en la lectura que no dice salvo, dice sano, porque Dios sana el alma. No está mal dicho, nomás comúnmente no hablamos así. Porque habla de sanar el alma, ¿verdad? Dando vida al alma que está muerta, separado de Dios. Entonces, mi pregunta a ustedes usando el texto, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Qué hay en eso? La Biblia habla de la salvación de nuestra alma y habla de cómo ser salvo. Y hasta la fecha, la gente todavía pelean sobre ese punto. Entre religiones. Ese es el punto quizás principal, de tal manera que uno dice, si de ese punto habla mal es hereje. Porque está hablando de una verdad muy fuerte de Dios y lo cambia y lo dice de otra forma. Entonces, vamos a ver de eso, porque mi pregunta a ustedes, ¿que quiere ser salvo? Cantamos el primer canto, si me acuerdo bien, ¿quiere ser salvo de toda maldad? ¿Quiere ser salvo usted? ¿O va a ser como ese paralítico? Le pregunto, ¿quiere ser sano? Claro, obviamente aquí y es hasta la fecha, así es la misericordia de Dios. Dios nos hace una pregunta muy directa. ¿Usted quiere ser salvo? Y nos quedamos. Bueno, es que empezamos con la charla nuestra, dándole excusas y porque no es difícil, es que, mira, y Dios todavía salva, como sanó a esa persona. No le contesta bien, nomás está quejándose que no hay nadie, no tiene fe en Cristo, a lo mejor no le conoce. Bueno, sabemos que no le conoce porque después le pregunta y no supo quién. Pero como nosotros hasta la fecha, ¿quiere ser salvo? Bueno, pues, la salvación que Dios ofrece. La Biblia presenta la salvación claramente, que sin ninguna ayuda nuestra de alguna obra que podemos hacer. Efesios, voy a leer muchos versículos. Hermano Rafa, siempre le doy el bosquejo y trata de poner la cita aquí para que lo encuentre, aunque voy rápido. Y dije, pues hoy hay muchos versículos y sí va a haber, pero quiero que me siguen porque es importante y trataré de ser prudente en cuanto al tiempo, pero quiero que entiende una cosa. La pregunta es, ¿quieres ser salvo? ¿Estás salvo de qué o cómo? ¿Qué tengo que hacer? Como algunos preguntaron. Efesios 2, 8 y 9. Nomás para empezar con un versículo muy clave, muy claro. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tiene que entender dónde empieza esto. Dice,
porque por gracia sois salvos. ¿Ok? Y tiene que entender, hermanos, y a veces siento que dejamos siempre muy mal explicado, no sé, o no entiende. La gracia de Dios, hermanos, es que Dios hizo algo porque quiso. Dios hizo algo bueno para usted porque Él quiso. Y lo hizo, hermanos, el pensamiento de esta salvación estaba en su mente antes que empezó el mundo, antes que existía, según tú mismo, antes que andabas tú aquí en la tierra. Dios decidió hacer algo. Dice, pues no sé, ¿cómo qué? ¿Quién sabe qué? ¿Qué es justo? ¿Qué es injusto? ¿Y quién sabe qué? Dios estaba solo. Y Dios es perfecto y no peca ni hace errores. Y Dios decidió hacer algo y lo hizo. ¿Y sabe por qué no te pidió permiso? Porque no estabas. Y no tiene que. Nosotros nos creemos, pero la soberbia nuestra es algo bien cimentado en nosotros. Yo. ¿Y por qué no le gusta? Porque yo no me gusta. Así. El yo, aquí en esta vida, de yo, es el yo. Entiéndeme bien, yo. Así hablamos, hermanos. Aunque hablo de otra gente, yo. No digo fuimos, yo fui. Hicimos, no hicimos, yo hice. Así hablamos, hermanos. ¿Qué es eso? Y hasta cuando ya empezamos a hablar de Dios y todo lo que Dios hizo en la eternidad pasada, quien tampoco entiendes muy bien, y nos quejamos con Dios porque Dios hizo algo bueno en aquellos ayeres. Somos que a lo mejor un poco enfermos de la cabeza, o muy. Entonces dice, por gracia sois salvos. Es porque marca muy bien, porque es de Dios, y dice, por medio de la fe. Veremos eso en un momento. No olvides, por medio de la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Tito 3:5. Ahorita leemos verso 5 nada más. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Mucho dicho ahí. Juan 3, el nacimiento de nuevo. Lo que hizo Dios en usted sin pedirle permiso. ¿Por qué? Por la gracia de Él. Y luego nos quejamos. Ay Dios, yo no quise ese regalo tan bonito. ¿Estás mal de la cabeza? Así, no razonamos bien. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie se justifica por guardar ninguna ley o hacer alguna ley. Saca la ley de Moisés. Si quiere la ley moral de los 10 mandamientos, nada más. Saca la ley que quiere. Nadie es salvo por guardar la ley. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque somos salvos por medio de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y concluimos que, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 4:2, Romanos 9:11, 9:16. Bueno, voy a leer esos porque, por cómo son. Romanos 9:11. A ver, Rafa, si me puede seguir. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Verso 16, así que no depende del que quiere ni el que corre, sino que Dios que tiene misericordia. Para que sea claro.
Esa es la salvación que hay. Es lo que Dios hizo. Es una salvación pura, buena, eficaz, algo que no falla nunca. Es porque Dios lo hizo. Y lo hizo, hermanos, en una forma no general, lo hizo muy enfocado. Mirando los suyos, dice la Biblia. No vamos a entrar en eso ahorita. Esa es la gracia. Dios hizo ese favor. Es la obra completa de Dios. Aún en el cumplimiento de eso, enviando a su Hijo por la Virgen María, viviendo aquí en esa tierra sin pecar, morir cargando el pecado nuestro, sepultado y resucitado el tercer día. Todo es conforme a lo que Dios dijo desde antes. Desde antes. Para que entiende que Dios está cumpliendo su palabra en salvar el alma tuya. Y lo hizo. Lo hizo sin pedir permiso a ninguno. Lo hizo por su gracia, su buena voluntad. Porque Dios es bueno. No hay otra cosa. Quiero que mantenga eso muy bien en su mente, porque eso es la salvación eterna de Dios desde la eternidad pasada hasta lo que queda de la eternidad en el futuro. Ahora. Pero es por fe. Vuelvo a leer este verso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo. No la fe. No es la fe en la fe, la fe. Tengo mucha fe. No. Fe siempre tiene su objeto. Fe siempre mira algo. Lo he dicho 1000 veces y vuelvo a decir. La fe siempre mira algo. Si yo le pido hacer algo y descanso porque yo sé que tú eres fiel y hará aquello, yo le pido una cosa y yo sé que en un rato viene porque he cumplido lo que pedí, porque es fiel. Y el objeto de mi fe es usted, porque ha hecho las cosas fielmente y tengo esa confianza y mi fe está en usted. Le estoy mirando a usted para tal cosa. Somos salvos por gracia por medio de la fe en Cristo. La fe en la Biblia, hablando de esto, estamos mirando a Dios directamente, a Cristo directamente. No es otra cosa. Entonces, dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo profetizando su muerte, para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Porque Cristo predicando así todavía está en el desarrollo de cumplir con esas cosas, porque todavía no muere, pero va a ir a morir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una salvación por gracia que Dios estableció, que nadie entiende. Y hasta algunos dicen, no, espérame. Hasta de eso pelean. Es una salvación que Dios, Él es el autor de eso, eternamente el autor de la salvación, porque lo hizo en esa eternidad pasada. Y ahora vemos que ahora viene el Hijo, ahora el Mesías, aquel el prometido, el Redentor desde Génesis prometido. Y ahora está Cristo aquí en la tierra. Y ahora está diciendo Él que yo voy a morir porque yo voy a salvar mi gente. Voy a salvar
con esa muerte mía. Y por eso dice, el que cree en él no es condenado. No es. El que no cree ya es condenado. No tiene que esperar el juicio, ya es. Juan, en verso 33. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay que creer por medio de la fe. La fe supone que hay o usted cree. Hechos, capítulo 15. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ya les purificó. En Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, aquí declara directamente, para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, porque si no fuera por la gracia, la buena voluntad de Dios, no va a haber la justicia que se ofrece. Mediante la redención, porque Cristo es el que hizo la obra, en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o pago por medio de la fe en su sangre. Porque el que cree no es condenado. El que rehúsa creer ya es condenado. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y con la mira, de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque creyó, tiene fe en Jesús. Y todo eso, sí, no, y repito, vuelvo a meter eso para que no se confunde. Pero quiero que vean dos cosas y ojalá que me está escuchando bien y que se oye un poquito, y es poquito nada más, porque no es una contradicción, pero la salvación es por gracia, pero por medio de la fe. Te llega por medio de la fe. La salvación, lo que Dios ha hecho es por gracia, porque Él quiso hacerlo. Y Él quiso hacerlo mirándole a usted, cada uno, individualmente, cada uno. Dios hizo eso. Eso es la gracia. Que Dios ha hecho ese bien a usted. Pero se aplica o se aprovecha la persona porque por medio de la fe. Ahorita vemos. Porque no es obra nuestra. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí está la fe. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, y ahora, eso es la fe, ahora entra la gracia, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque Dios decidió hacer algo. Y ahora aprovecha eso por medio de la fe. ¿Usted cree o no? Porque el que cree ya no es condenado. Pero el que no cree es condenado.
Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre no le envió, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O el Padre tiene que traerlo. Juan 6:65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, porque esa es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios, hermanos, es algo que Dios hizo. Dios nos declara lo que hace, para que nos humilla, para que entienda, ese es Dios, y solamente Dios. Pero Dios hizo eso desde antes. Si lee en Efesios capítulo 1, no vamos a leer ahí ahorita, pero habla de lo que Dios hizo y la razón que lo hizo y para la gloria de Él. Y es por gracia, es porque Él tuvo la buena voluntad de hacerlo porque así es Él. Pero vemos aquí, hermanos, porque habla de esta fe que tiene o no tiene. Porque por medio de la fe, dice, somos salvos por gracia por medio de la fe. En Hechos capítulo 14, verso 27, es que Dios es el que abre la puerta. Es que es la obra de Dios, no tuya, es la obra de Dios. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Eso es Pablo hablando a la iglesia, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Qué? Porque los judíos no creyeron que los gentiles pueden ser salvos. Ya Dios les enseñó eso con Pedro, que ya leímos, pero no creyeron muy bien. No creyeron. Todavía siguen con la idea, hay que circuncidarse, hay que guardar la ley, hay que hacer eso y aquello y el otro. Dice, pero los judíos, los gentiles no tienen nada de eso. Entonces, ¿qué? Dice que Dios hizo un favor a los gentiles abriendo la puerta. Nosotros somos gentiles, si quiere entender lo que la Biblia dice. En Hechos 16, verso 14, entonces la mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Dios abrió el corazón de ella. Para que entiendan de la gracia. Dios abrió el corazón de ella. A veces decimos, abre tu corazón. Y no es incorrecto que digo, usted debe de abrir su corazón, pero es Dios quien lo hace y tiene que entender eso. Es que depende de Dios, como ya leímos, no de usted. Pero a la vez Dios dice, pero fe tiene que tener. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero por Dios, por causa de Cristo, creen. En Santiago 1, verso 16. Yo sé que están hojeando mucho la Biblia, o pido que escuchen por lo menos. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, nomás para terminar con esa idea, en Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, la salvación es por gracia.
100%. No podemos decir otra cosa. Dios está haciendo eso, Dios hace eso hasta la fecha. Pero antes que alguien se levanta, sea confundido o muy inteligente, dirá, pues algunos dicen, pues ni modo, pues quizás Dios no me quiere. No anda pensando cosas, no, Dios, porque ahí en Romanos 9 podemos hablar de los elegidos, los escogidos. Y a lo mejor uno está sentado ahí, pues a lo mejor Dios no me quiere. Yo no soy un escogido. Puede ser que no, ¿verdad? Pero usted no tiene la menor idea. Ni yo tampoco. Dios nos dijo lo que hizo para que para Él sea la gloria. No para que, y para que usted se humille delante de Él. Que eso es muy difícil para nosotros, humillarnos, porque nos creemos mucho. Sea porque yo soy muy joven, soy muy inteligente, muy guapo, muy quién sabe qué diré, pero me creo mucho. Y Dios dice, no, eso es por gracia, no es porque guardaste alguna obra o alguna cosa, no. Pero Dios le hizo en una forma. Y esa forma es que usted es responsable. Usted es una criatura racional, dicen. Usted puede razonar. Y Dios te hizo así. No es un instinto. Usted puede razonar. Por eso estoy hablando con usted ahorita, tratando de razonar con usted. A ver si puedo decir algo para que razona bien y entiende lo que estoy diciendo. Dios ha hecho una salvación eterna y que lo estableció en la eternidad pasada y decidió lo que iba a hacer con todo eso. Pero Dios dice, por gracia sois salvos, pero por medio de la fe. Ahora vamos a ver. En Juan 6, verso 27, el Juan 6, donde Cristo mismo juntó las ideas en Juan 6. Le conviene leer todo el capítulo, aunque es uno de los más larguitos en Juan. Y es al final del capítulo, muchos de sus discípulos le dejaron a Cristo, porque le dijeron que esa es una palabra muy dura. Pero ya hemos leído en Juan 6, verso 37, verso 44, verso 65, que habla de que el que viene a Cristo es porque el Padre le trae. Pero aquí dice en Juan 6, el mismo capítulo, el mismo mensaje, dice, trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual al Hijo de Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Está diciendo, ¿qué obra hacemos? ¿Qué hago? Es correcto, eso es justo, no es incorrecto preguntar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y es correcto preguntarme a mí o a Dios o a quien sea en cuanto a la salvación suya. ¿Qué hago? ¿Qué? Y dice la gente, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de la ley? Las obras de Dios, perdón. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra. Ahora ponga atención. Es lo que usted debe de hacer. Es la obra tuya. Y luego me van a preguntar, ¿entonces la fe es obra? Interesante. Esa es la obra de que Dios, es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. O que cree en Cristo, ¿quién está hablando? ¿Qué es la obra que debe de hacer? Creer. Creer, si lo entiendo español correctamente, creer es un verbo, ¿no? Entonces, un verbo es una palabra que indica acción, ¿verdad? Sea físicamente o mentalmente o alguna cosa tocando mi voluntad.
pero es un verbo, indica acción. Y la acción en este caso me dice a mí, a Tomás, cree, Tomás, crees. Tiene que creer, pues es la acción mía, ¿verdad? Ahora, dice aquí Cristo, y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En Hechos, muchos lugares en Hechos, la Biblia exhorta y habla. Vamos al mero último, vamos a ver de Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Pero habla y dice que tiene que creer, que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31, el carcelero. ¿Qué hago yo para ser salvo? Cree. Cree en quien cree en Cristo. Romanos 10, versos 9 y 10. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué obra hago? ¿Qué obra necesita? ¿Qué es lo que te falta? Creer. ¿Tiene fe en Cristo? ¿En verdad cree usted que usted puede entregar su alma a Cristo y Cristo cuidará tu alma eternamente? ¿Cree eso usted? Eso es la salvación. Que usted cree eso. No es si es una charla nada más, si es una terapia que está dando a usted nada más, eso no sirve, no es una terapia. Es declarar una verdad bíblica. ¿Lo cree o no lo crees? Así de fácil. Pero es usted que cree. Y Dios le pone eso a usted. Eso es tu responsabilidad. ¿Crees? El Dios exhorta y Dios pide y Dios demanda que usted cree. Y demanda eso porque Dios es fiel, no es mentiroso. Y si usted no cree, usted es conscientemente rebelde. Porque todo lo que ha dicho Dios, y eso es lo que la gente no hace, no leen la Biblia. Esa vida, no. No has investigado. ¿Cómo vas a creer? No sabes nada. No puedes poner tu fe en algo que no sabes. Eso es necio. Eso sí es necio. Tiene que entender algo de Cristo para tener fe en Él. Tiene que saber algo. Por eso estoy predicando, para que sepa algo. Para que pueda entender por qué y tener algo. Dijo, pues el pastor dijo. Eso es casi oré cuando Dios me salvó a mí. Dije, yo sé unas cosas, que soy un pecador porque la Biblia dice, y el pastor en la iglesia predicó que tú salvas a pecadores como yo. Así era mi oración. Declaró aquel pastor en la iglesia la verdad de Cristo y lo creí. Tiene que creer y por ese, y hasta verá en la Biblia muchas veces cómo habla, que tenemos la fe y tenemos el arrepentimiento. Y a veces dice ambas cosas juntas, a veces dice una, a veces dice otra. Porque Juan el Bautista dice en Mateo 3, verso 1 y 2, y aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está predicando el mensaje del arrepentimiento. Pero le voy a decir algo de ese, cuando predica así en la Biblia, cuando ve, dice que tiene que arrepentirse. Si usted no cree, no puede arrepentirse. Si yo digo, mira, no vayas para allá, ahí tras esa puerta hay un monstruo, no vaya por ahí. Mira, Tomás, no vaya por ahí, arrepiéntate porque estás caminando por un camino
no muy bueno. Y hay un monstruo tras esa puerta. ¿Tú crees? No, Tomás, no vaya por ahí, arrepiéntate. Si creo que la advertencia suya, que aquí hay un monstruo tras esa puerta, yo lo voy a dejar. Yo te creí. Y porque creí lo que usted me estaba diciendo, advirtiéndome que hay un monstruo ahí, me vine. Porque creí. Si no hubiera creído, yo me voy. ¿Verdad? Le pregunto, ¿usted cree que en el camino que anda termina en el infierno? Ahí otra vez. Ya empieza con el infierno. ¿Verdad? Tú nomás quieres asustar a la gente. Me gustaría asustarlo. Sí, pero parece que no lo hago muy bien. Pero si no me cree, ¿para qué? Yo me gusta la vida que tengo. Yo vivo como yo quiero vivir. Déjame en paz. No me dices cosas del infierno y de esas cosas. Ya, cállate. Pues, ¿por qué? Yo no voy a callarme porque pues tú no crees. Si no me crees, no me crees. Me juzgo de loco. Yo voy a seguir hablando de eso porque es la verdad de Dios. Usted no cree y por lo tanto usted sigue directito al infierno. Porque no cree. No hay un arrepentimiento. Porque si había un arrepentimiento, usted dará la vuelta porque dice, no, ese camino no me gusta porque eso me lleva a donde no quiero ir. Entonces, la Biblia habla mucho. Juan el Bautista predicó eso en Mateo 4, verso 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos. También Cristo predicaba el mensaje de arrepentimiento porque están en un camino malo y van a ir donde no quieren ir. ¿Cree lo que estoy diciendo? No sigue ahí. Dice Cristo, pues ha venido a llamar no a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Marcos 6, 12. Y saliendo predicaba a los hombres que se arrepintiesen. Cuando envió a los discípulos, ¿qué predicamos? Que se arrepienten. ¿Por qué? Porque vino Cristo. El reino de Dios ha llegado. Viene el juicio. Créeme, arrepiéntete. Lucas 13, hay 2 ejemplos que Cristo da. Y dice, no piense que esa gente era muy pecador. Y por eso murieron. No, porque si ustedes no se arrepienten, perecerán igual. Predicaba la predicación del arrepentimiento, pero para arrepentirse tiene que creer. Ya por el tiempo no tarda. Dije que iba a leer en Hechos 2, verso 38, que es el día de Pentecostés, porque dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que es el don del Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Cuando Dios salva a alguien, le sella con el Espíritu Santo. No es un don del Espíritu y que va a hablar en lenguas o alguna cosa así. No. Porque los que hablaron en lenguas en ese día fueron los apóstoles predicando, no la gente que se arrepintieron. Pero dice, arrepiéntate y bautízate. Porque si se arrepienta es porque creyeron en el mensaje
de hay una salvación y el Salvador es Cristo. Por lo tanto, me arrepiento de ese mal camino, el único camino que conocía. Y ahora me arrepiento de ese camino en donde viví. Y el bautismo es el testimonio, hermanos. El bautismo es el testimonio de que se ha arrepentido. Es la evidencia. Pero el bautismo calma la conciencia. Hasta la Biblia dice eso en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 21. Una respuesta de una buena conciencia con Dios. Pero algunos han logrado bautizarse para calmar la conciencia, pero nunca han podido calmar el alma agitada. Porque solo Cristo puede hacer eso por fe en Él. Muchos quieren bautizarse porque, ya me bauticé. Ya estoy bien, me bauticé. Ya tu conciencia, ya, hasta puedes calmar tu conciencia. Ya me mojé, ya me bauticé, ya estoy dentro. ¿Sabe por qué bautizaron 3,000 personas en el día de Pentecostés así? ¿Sabe por qué hicieron eso? ¿Saben por qué tenían esa confianza de bautizarles en el día de Pentecostés? Y pudieron creer su testimonio de que yo sí creo y por lo tanto le bautiza en ese día. Creyeron su palabra. ¿Sabe por qué hicieron eso? Porque en ese entonces, hermanos, ser cristiano no era popular como ahora. En aquel entonces, declarar públicamente, soy cristiano, era arriesgar la vida. Pregunta Esteban. Y pregunta a muchos cristianos que Pablo agarró y le metió en la cárcel y dio su voz cuando les juzgaron y mataron. No es como ahora, pues yo me bautizo, yo soy cristiano. La buena profesión de fe, ¿sabe lo que es eso? La buena profesión de fe es la vida que usted vive, es la buena profesión de su fe. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro la fe con obras. Yo tengo mucha fe, no te creo, soy Tomás, no te creo. Déjame ver tu fe. Ahora, bueno, tengo que decir que tiene. Sigue a Cristo. La salvación. Y vamos a concluir. Estrictamente la salvación es por gracia o la buena voluntad de Dios y eso es todo. Efesios capítulo 1 contesta cualquier pregunta que tendrá de eso. La salvación es una obra de Dios 100% por medio de la fe. Si usted rehúsa creer, y no la noción, yo sí creo en Cristo, ya. No, eso no es fe. Eso son palabras, nada más. Usted no cree. Por lo menos no me convences a mí. Y no tienes que convencerme a mí, ese sí es muy cierto. No seré yo tu juez. Pero si en este mundo niegas a Cristo delante de los hombres, ¿qué dijo Cristo? Yo te negaré delante de mi Padre. Quizás entonces hay algo de esta vida cristiana. Porque la fe que hasta pone Dios en su alma es una fe que produce obras que todos alcanzan a ver. La fe es por gracia. La salvación es por gracia, por medio de la fe que usted pone en Cristo. Es como usted aprovecha de eso. ¿Qué obra es? Cree. Es lo que tiene que hacer. No, pero ¿quién? Solo creer. Pues.
Por eso es un milagro que usted cree. Por eso hablamos de la gracia de Dios y la obra de Él. Le pongo a una prueba. Oblígate a creer en algo. Que nomás de la nada, así cree. Tú puedes decir eso con tus palabras, pero en tu alma no. Cree, nomás. Por eso la salvación es por gracia, porque Dios mismo te abre los ojos y ves. Y por eso creerás, y eso será arrepentido, y por eso serás salvo. Porque creíste en aquel que cumple. Creíste en aquel que salva eternamente. Esa es la obra para usted que cree. Dice, entonces es por obra. Cristo dijo, ¿qué obra hace? Cree. No es una obra de la ley. La obra de la ley es no matan, no adulteran, no mientan, no obedecen a sus padres. Esa es la ley moral. Pero por ninguna de estas cosas entrará. ¿Qué es? ¿Qué es esa obra? Cree. Y le digo una cosa a usted, si dice, pues, mejor que usted pide a Dios, Dios dame fe. Si usted, le voy a animar, si usted tiene el ánimo de decir a Dios, Dios ayúdame, como dijo aquel padre, Dios sí creo, pero ayúdame mi incredulidad, porque yo creo que es más incrédulo que creyente. Ayúdame, por favor. Yo le animo con eso. Si así piden, hay algo de fe ahí. Nomás no lo reconoce muy bien. Pero es fe en Cristo. Confía en Él. En cuanto a su alma, pues en cuanto a todo, porque Él es todo. Pero el tema ahorita es la salvación de su alma. Es por gracia, sin obras. Pero si no crees, estarás condenado eternamente. ¿Cree usted? Leí muchos versículos tratando de demostrar que bíblicamente estoy hablando, espero claramente. Y no hay excusa en que no crees, más que el capricho suyo diciendo no voy a creer. Pero espero que así no sea. Más bien que usted se humilla, que Dios te humille y crees y seas salvo. Les pido que se pongan de pie y vamos a cantar. Vamos a orar y después cantamos. Dios, gracias por la palabra tuya. Gracias por la salvación que es por gracia. Es completamente una obra suya, hecho por la buena voluntad de usted nada más. Pero es por medio de la fe que aprovechamos de esa salvación tan grande que existe y que hemos visto. Y Dios, por lo que eres, pido por cada uno aquí que tengan fe, que puedan en verdad creer y creer en aquel que puede quitar el pecado y justificar el pecador eternamente. En tu nombre, Señor, pido estas cosas. Amén. Si usted está aquí sin Cristo, no se va. No rehúsa creer. No rechazas a Cristo. Cree en Él hoy.